Entonces, claro, si se acerca alguien que lo que quiere es un logro económico, un logro económico, un logro económico, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar herramientas de negocio y herramientas de planeación y metodologías de cómo convertir un objetivo en un plan y llevarlo a la acción. Pero eso no necesariamente va a ser tu bienestar. Si te vas a comprometer con tu bienestar, tienes que abrirte a descubrirte a ti mismo, a conocerte con lo que te gusta y con lo que no te gusta y trabajar en eso. Creciendo con Naila Hernández. Naila, bienvenida a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Germán. Feliz de ser parte de este podcast. Pues muchísimas gracias. Me gustaría empezar, Naila, por preguntarte. Naciste en Azerbaiyán, creciste en Cuba, estudiaste en México y hoy vives en Chile. Eh, ¿Cómo influyó crecer en Cuba durante una etapa bastante dura de la revolución en tu perspectiva de vida? Bueno, obviamente es sin duda la etapa más definitiva de mi formación, porque además fue en la infancia, que es la etapa más decisiva en la formación de cualquier ser humano. Así es que claramente el haber crecido y vivido hasta los 20 años en Cuba, con todo lo que conlleva haber vivido en los años 80, principalmente 70, 80 y un pedacito de los 90 ya, significa que me tocó la Guerra Fría, la paranoia colectiva, me tocó las crisis económicas, me tocó el periodo especial y me tocó ser educada y formada absolutamente pensando en el potencial adoctrinamiento que conllevaba la vida en Cuba. Así es que soy hija del rigor revolucionario, viví todo lo duro que se puede vivir, que si quieres podemos conversar, ¿no? Ya antes era un tema medio traumático para mí, ahora lo puedo hablar sin ninguna bronca, sin ningún tema, pero sí, todo lo que significa haber crecido en la época dura de la Revolución Cubana, en su mejor y en su peor momento. Me imagino que ha de haber sido una época muy, muy compleja y en ese sentido, digo, ya entrando un poco al tema del deporte, ¿no? Digo, creo que va a Ujú. ser una plática muy interesante, pues por todo lo que has vivido, los esfuerzos y demás, pero ¿de qué manera tu formación deportiva desde pequeña, especialmente en nado sincronizado, te ayudó a construir el enfoque actual que tienes de bienestar? Mira, ha sido parte fundamental porque si bien el concepto de bienestar es bastante más amplio que que la parte de que su ámbito o su arista deportiva, yo tuve la fortuna de ser atleta desde muy niña. Efectivamente, yo de hecho antes del nado sincronizado hice ballet clásico, muy chiquitita, desde los 5 años en Cuba, y ya a los 8 años yo estaba internada en una escuela especial de deporte donde se forman los atletas de alto rendimiento en Cuba en nado sincronizado. ¿Qué conllevaba eso? Bueno, tener un estilo, una vida donde iba a mi casa solamente de los viernes en la tarde al domingo al mediodía. Domingo al mediodía subirme a un bus con mis 8 añitos e irme a muchos kilómetros de La Habana a vivir internada en una escuela donde habíamos personas desde primero de primaria hasta el último año de prepa. O sea, la formación ahí es desde muy chiquitito, primaria, secundaria y prepa en el fondo. Conviviendo todas las disciplinas deportivas, de agua, de tierra, de todo, y el rigor con el que vivíamos ahí, tanto en cuanto a condiciones materiales como a la formación deportiva en sí, era básicamente la escuela soviética del deporte, que seguramente estarán algunos familiarizados con que es semi-militarizado en el sistema. eh, no sé si, o sea, si uno lo ve a la distancia y lo ve con la forma en la que se ve el mundo hoy, podríamos estar hablando casi de abuso, de maltrato infantil, pero no, en ese momento obviamente no respondía a esa lógica y lo que sí es que teníamos un régimen de despertarnos a las 6:30, desayunar, ir a entrenar hasta las 12:30 del día, después tenías 1 hora y media para bañarte, almorzar e ir a clase hasta las 4:30 o 5:30 de la tarde. Y en las noches teníamos que hacer estudio. Vivíamos todas, dormíamos en unos albergues donde dormíamos cientos de niñas en literas de madera, básicamente con un colchón de 1 o 2 centímetros de ancho. Sí, colchones que eran
hechos de pelotones, allá en Cuba se le dice guata, no sé cómo se dice en México, que son como pelotones de una cosa parecida al algodón con pedazos de astillas de madera. Y bueno, esa era nuestra realidad. Al otro día levantarnos a las 6:30, a de nuevo prepararte para ir a entrenar hasta las 2:30 del día. La formación de los profesores, de los entrenadores como tal, era también la escuela absolutamente soviética de un nivel de disciplina, rigor y exigencia bastante duro. Entonces, claro, uno lo puede leer de muchas maneras. Esto yo sin duda creo que fue fundamental para mí tener esta base, porque obviamente te desarrolla la resiliencia, te desarrolla la disciplina, te desarrolla sin duda el valor del deporte, porque se convierte en una parte de uno, con lavarte los dientes o bañarte, y la competitividad y el trabajo en equipo y el manejo mental de la presión tan chiquito de un entrenador que te exige, te exige, te demanda, y que tienes evaluaciones permanentemente y que te sacan de la escuela si no das la talla y que tienes competencias constantemente. Entonces es una dinámica que te forma como ser humano en general y que yo creo que me vendría muy bien en la sociedad contemporánea en realidad. A lo mejor no tan rudo, pero una versión de eso sí. Pues mira, yo creo que la realidad de las cosas es que pues, la gente que sobresale muchas veces pues tiene este tipo de vida, ¿no? Claro, Algunos podrían decir que no es lo ideal o como decías, oye, que pudiera verse como un abuso, pero muchas veces pasa, digo, en estos países soviéticos pues era por el Estado, ¿no? Que te forzaba o inclinaba a que ciertas personas que tuvieran las capacidades se fueran desarrollando y pues por eso fueron tan exitosos. Pero si tú lo ves también en los primeros lugares del mundo en cualquier deporte, es algo similar. Parte muchas veces de la pasión del papá o de la mamá en el cual meten a sus hijos y son jornadas muy largas, ¿no? En el cual la persona o el niño con el tiempo pues le empieza a gustar ese estilo de vida y que se convierte en alguien muy bueno en no hacerlo y en algunos casos no. Está el ejemplo, por ejemplo, de un Agassi, ¿no? Que claro, escribió su libro y que decía, pues es que yo era infeliz, llegué a ser muy bueno, pero no me gustaba el tenis, ¿no? claro. Este, Claro. entonces yo creo que es difícil ver cuál es la receta secreta, pero definitivamente, desde mi punto de vista, para lograr sobresalir, le tienes que dedicar el tiempo, ¿no? Un poco como el libro seguramente lo has leído de Outliers, ¿no? En el que habla de las 10,000 horas y el tiempo que le tienes que dedicar. Y si le dedicas el tiempo, te vuelves experto en lo que sea, dedicándole 10,000 horas, ¿no? No importa que no lo conozcas. En fin, no, el libro en particular no lo conozco, pero efectivamente, si en esto no hay fórmulas secretas, está en la esencia del ser humano, que no basta con la voluntad. O sea, la disciplina es parte fundamental de conseguir, no basta solamente ni con la voluntad ni con el talento. Se requiere definitivamente de un abordaje que incluye sí o sí el trabajo y el esfuerzo y la dedicación. Es como cuando estudias una carrera, o sea, podrás estudiar millones de horas, pero hasta que no ejerces y no pones en práctica y no vives la experiencia, es difícil alcanzar la excelencia o el mejor potencial de cada persona. Y está en el devenir humano, está en la historia. O sea, los grandes logros del ser humano, no solo deportivos, sino en cualquier ámbito, vienen cargados de sacrificio, de disciplina, de mucho trabajo, de mucha dedicación y ojalá de talento y automotivación y motivación y millones de otras cosas, pero el componente definitivamente que hace la diferencia es el de la constancia, de la consistencia, que sin eso no hacemos nada. Y claro, hay niños que nos gustan, niños que no. Bueno, en el caso cubano no era mucho si papá quería o no, ¿eh? Claro, Era un el formato Estado. distinto. El Estado Ujú, detectaba el talento, ujú. y claramente, obviamente, el padre en ese momento todavía podía haber dicho que no, pero no, en ese momento yo fui mi primera autopromotora en contra de la voluntad de mi mamá. En mi caso fue al revés, siempre tuve una inclinación hacia el deporte.
Pues qué bueno, porque eso quiere decir que lo disfrutaste a pesar de que son momentos complicados, como dices, te tienes que volver una persona resiliente, porque pues son momentos difíciles. Y ahorita nos vas a platicar un poco, pues ya del deporte extremo, que pues ese es otro nivel, ¿no? Claro. Y llegas a puntos de quiebre que pues me intriga mucho el conocer esa parte de la historia y justamente esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo surgió tu interés hacia los ultramaratones y pues buscar dedicarte de manera súper intensa ya a partir del 2008? Mira, fue una cosa absolutamente coyuntural. Yo, cuando tuve a mis 2 hijas, subí mucho de peso. Y obviamente toda la vida como deportista estaba traumada. O sea, viví una situación muy difícil emocional como millones de mujeres. Y, y empecé a entrenar para bajar, para recuperarme, para regresar a la Naila que había sido siempre. Y, y obviamente estaba bastante informada sobre el tema y sabía que trotando era una de las vías más rápidas para bajar de peso. Entonces empecé a trotar literal en la banda en el gimnasio. Y a la semana trotaba 1 o 2 horas. Y empecé a descubrir un gusto por correr simplemente. Y de ahí me meto a hacer carrerillas, ya sabes, del ambiente de las carreras, los 5K, los 21K, los 10K, lo que sea. Me meto a hacer un par de carreras, me lesiono y me meto a buscar quién me podría asesorar con la lesión que tenía. Me acuerdo que era la Bandic TBI, que es la parte lateral del muslo, que es súper jodida y dura, horrible, muy dolorosa, dura mucho, etcétera. Ya había hecho varias cosas y no lograba solucionarlo. Y doy con que había un tipo que se llamaba Luis Guerrero, que tenía una tienda ahí bajo patriotismo, cerca de patriotismo, eh, que corría a distancias así exuberantes que yo nunca había escuchado. Entonces, voy a la tienda de este señor y Luis, súper amable y súper lindo, me recibe. Y le digo, oye, tengo esta lesión, no, ya me he hecho de todo, no salgo, no sé qué. Y él me dice, ven, que te voy a mostrar unos videos de las carreras que yo hago y no sé qué. Y me pone un video del maratón de sables. El maratón de Ajá. sables, para la gente que hace ultradistancia, es uno de los íconos de la ultradistancia. Está ahora en la edición 30 y tanto, en las carreras viejas realmente. Es una carrera de multidía, de 5 días de autosuficiencia que se hace en el desierto del Sahara. Yo en ese momento no tenía idea de lo que era ultradistancia, es más, no sabía lo que era un maratón. O sea, yo solo sabía que corría y que podía correr harto. Pero vi este video de la gente corriendo por el Sahara con la mochila y dije, yo quiero hacer eso. Y Luis me dijo, estás Ajá. pero loca. Me dice, estás loca, o sea, tú no corres ni maratón. Esto es para gente que tiene un chorro de experiencia, que corre distancias largas. Esto es otro mundo. Y le dije, no me importa, yo quiero hacer eso. ¿Cuándo es la próxima edición? Eso fue en el 2008. Y me dice, no, pues es en abril del 2009. Dije, va, perfecto. Fue, llámale epifanía, llámale, no sé, fue un momento que además yo estaba con 2 niñas muy chiquitas, con una vorágine profesional intensísima, porque es dueña de mi propia empresa distribuidora, con toda la responsabilidad, una empresa distribuidora de sistemas de almacenaje industrial. Nada que ver, un mundo absolutamente del mundo de la logística, del mundo industrial, con clientes muy importantes, con proyectos muy importantes, súper demandantes. O sea, mi vida era otra completamente, mi rutina era otra. Yo iba al gimnasio como cualquier persona va al gimnasio, corría, entrenaba con este afán de recuperarme como yo había sido. Y descubro que voy a hacer eso y me metí y me inscribí. Y me inscribí y dije, ya, ahora hay que hacer la logística inversa. Como buena experta en logística, dije, ya, esto aquí no va a ser en el orden natural de las cosas, ahora tengo que hacerlo como de atrás para adelante. ¿Qué tengo que hacer para sacar adelante satisfactoriamente este proyecto? Y ahí me metí ya un poquito más en el mundo de la ultradistancia y bueno, en preparación para Sable, que fue mi gran primer desafío, que iba a ser en abril, que fue en abril del 2009, en esta logística inversa detecto que tengo que hacer algunas carreras antes de pararme en el desierto a correr 250 kilómetros con una mochila de 8 o 10 kilos. Entonces decido hacer algunas carreras que habían en la Ciudad de México y hacer un 50K que había en Estados Unidos. En ese momento en México no habían carreras de esa distancia. Estamos hablando, Ujú. ahora ya hay, pero en el 2008, 2000 no había nada. Em,
que se hace en Huntsville, en Texas, y después había otra de 80K unos meses después, y dije, ya, entreno, hago un 50K, hago un 80K, y con eso me tiro por los 250, si ya no me daba tiempo para hacer más, y hacer más también habría implicado lesión. Entonces, tenía que encontrar este balance entre prepararme lo mejor posible, pero siendo súper consciente que la base que yo tenía, y venía con un problema de la mandibular, que la base que yo tenía no era para hacer una carrera de ese tipo. Y así fue, me presenté en el Sahara en abril del 2009, y cuando empecé a correr por el desierto fui tan feliz, a pesar del calor, del dolor físico, de las ampollas, del hambre, de dormir de la tapada, de dormir con tipos que apestaban por la noche y se pedorreaban toda la noche. Toda esa adversidad, es que eso es así las carreras no son como se ven en las redes sociales. En las carreras Ajá. hay, o sea, me tocó ver un médico inglés, un militar médico inglés, que le hizo casi un procedimiento quirúrgico a otro corredor y le quitó la piel entera de los pies. Entonces, imagínate un Wow. pie en carne viva, o sea, cosas muy feas que no son las que se ven en las redes sociales. Esa es la realidad de las carreras. La satisfacción de cruzar la meta es maravilloso, pero la realidad del día a día se trata de administrar el dolor, de administrar la fatiga, de manejarte mentalmente, y por eso la ultradistancia yo creo que a mí me sedujo, porque es una disciplina que combina, dos mundos que a mí me apasionan. Por un lado, obviamente, lo deportivo, el manejo de la presión competitiva, la competitividad misma, la estrategia deportiva, la preparación, bla, bla, bla. Pero por otro lado, este mundo de entrar en la psiquis humana, y aparte inmerso en una cultura que no es la tuya, rodeada de gente que habla idioma distinto al mío. Entonces, estos dos mundos me fascinaron, a mí me sedujeron, y eso es lo que me sigue gustando hasta el día de hoy de la ultradistancia. A mí correr por correr, honestamente, con 8 o 10 kilómetros tengo. O sea, con eso quedo satisfecha de correr. Y correr en esos contextos. En términos de contexto, para entender, ahorita hablas de 250 kilómetros, digo, un maratón son 42 kilómetros, que eso es papita para ti, evidentemente. No, no te creas. Tienes los triatlones, ¿no? Que es una competencia mixta entre ¿Tú? nado 1,5 kilómetros, 40 kilómetros en bici, 10 corriendo. Un ultramaratón, o sea, todos los ultramaratones son la misma distancia. ¿Cuántos días es? ¿Cómo descansas? ¿Cómo funciona el ultramaratón? No existe una sola modalidad. Y eso es lo que hace muy Ujú. difícil rankearlo, por un lado, y por otro, manejarlo con una sola asociación, o organizarnos como atletas. El ultramaratón, técnicamente, todas las carreras que midan más de 42 kilómetros, 195 metros, que es la distancia del maratón, técnicamente es un ultramaratón. La gran mayoría de los portales donde se registran las carreras de ultradistancia consideran ultradistancia después de los 50K. Entonces, partamos de que si técnicamente después de 42, 195 es ultra. Ahora, en términos prácticos, se considera ultra a partir de los 50 kilómetros. ¿Qué Ujú. modalidades hay? Hay modalidades non-stop y multidía, que significa que puedes correr sin parar o parando lo que el atleta considere que necesita, y hay carreras donde cada día tienes una meta predefinida, una distancia que debes cubrir. ¿Qué otra característica tiene? Que no hay un mínimo, o sea, no hay un límite de distancia. Generalmente 50K, las distancias más emblemáticas son 50K, 80K, 160K, que yo te diría que es donde llegan, es como la distancia más larga donde están la gran mayoría de los atletas. Es como la cúspide de la mayoría de los corredores de ultradistancia. Los que hacemos carreras de más de 160, que es un poco mi fuerte, digamos, ya somos muy muy poquitos en el Ujú. mundo. Esa es la realidad. Ahora está creciendo exponencialmente, pero sí, es como cuando la gente corre 5K, 10K, 21 y 42. Y Ujú. 42 es como la distancia que aspira, el que Sí, el empieza por pico. 5, Ujú. el pico. Normalmente los 160K, alcanzar a hacer las 100 millas es como el pico del corredor de ultradistancia. La mayoría de las carreras de 160K en general son sin parar, son en la versión non-stop. Y ahí encuentras
carreras tan emblemáticas como la Western State, que es la más antigua, el 100 millas más viejo del mundo. Hay la segunda más antigua, es una que es muy poco conocida, que yo la hice, que se hace en Sudáfrica, que se llama Washi, y son carreras que tienen ya 50 años, pero son 100 millas non-stop. Ahora, hay otra modalidad, otra vertiente en esto, la ultra. Puedes tener límite de tiempo o puedes no tener límites de tiempo. O límites de tiempo muy acotados, muy competitivos, o límites de tiempo más holgados. Están también las carreras de autosuficiencia o con abastecimiento o con equipo de apoyo. O sea, esas son otras 3 versiones. Entonces tienes 50, 80, 160, más de 160, cada una de ellas en versión, puede ser non-stop o multidía. Bueno, 50, 80 no he visto nunca una multidía, pero ya desde 160 sí hay multidías. Por ejemplo, una que yo hice en la India, que se hace en 160 en 3 días. Y después tienes el formato en el que tú llevas todo, formato en el que la organización te da todo, lo que es comer, tomar, lo que sea, tu ropa para dormir, si es que con multidía, y versión donde es con crew. O sea, tú eres responsable de llevar un equipo que te apoye, un auto que te apoye, gente que pacers, gente que te acompañe. Entonces, un abanico de muchas posibilidades. Unas más fancy, cuando tienes el abastecimiento, todo, la comidita, el agüita, el isotónico, la bebida fría, en distancias tipo 80K, se consideran ultras muy rápido, gente rápida corre ahí. O tienes lo que era que hice yo en la Triple Corona de 200 millas, que son 3 carreras, dos de 320 y la última de 390 en formato non-stop en Estados Unidos. Entonces esas son, que en el mundo de la ultradistancia ahora le llaman las XXL. Ya esas carreras las hacemos muy poca gente, porque son carreras donde la habilidad es mucho más, pesa mucho más la resistencia, el autoconocimiento y el manejo del dolor real, de la adversidad de la naturaleza, de los peligros que te plantea la naturaleza, animales, osos, pumas, mucho más que la capacidad o la habilidad que tengas para correr. Es como una especie de expedicionario. En tu libro hablabas de esa vez cuando te encontraste un oso, ¿no? Esa experiencia de haber sido de pavor, ¿no? Se me erizan los pelos, ¿no? Cuando lo dices. Sí, yo pensé que me iba a morir de un ataque al corazón. Pero dije, o sea, el ejercicio que tuve que hacer conmigo fue, cálmate, porque el oso no te va a hacer nada, te vas a morir de un infarto. Así que cálmate, respira. ¿Sabes ese chiste que están dos personas, ¿no? Justamente así en el bosque y de repente se encuentran un oso, ¿no? Y pues se echan a correr y de repente uno se para y se empieza a amarrar los tenis, ¿no? O sea, las agujetas de los tenis. Y el otro le dice, ¿qué haces? No, pues amarrándome en las agujetas. Le dice, para correr más rápido. Le dice, ¿tú crees que vas a correr más rápido que el oso? Le dice, no, pero que tú sí. Aquí se va a comer al que está atrás, tal cual. Bueno, algo así me pasó, porque yo ese día, que el corazón se me salía de la boca, me fui, avancé y me encontré después con un corredor norteamericano y me vio la cara y me dice que tú también lo viste. Y le dije, mira, sí, yo también lo vi. Y dije, vámonos juntos. Y después empezamos a escuchar disparos y era un caos, porque aparte ahí ya lleva mucha distancia y empieza a medio alucinar con ciertas cosas. Cualquier fenómeno de la realidad, uno realmente lo transforma en otra cosa. Entonces fue tragicómico el episodio. ¿Cuál ha sido el ultramaratón que más has disfrutado y cuál el que más te ha desafiado? ¿Qué más he disfrutado? Uy, qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta, porque ¿sabes qué pasa? Que para mí el componente del lugar donde corro es bien importante. O sea, para mí o sea, correr en la India, a pesar de que fue de la mierda, porque me enfermé horrible, y vomitando, horrible, físicamente y literalmente vomitando. Esa experiencia fue muy dura, pero el correr en lugares que para mí tienen algún significado cultural o personal, le dan un toque especial a la carrera en sí. Ahora, deportivamente, sin duda, Atacama Crossing en el 2011, que gané la general. Es una carrera de 250 kilómetros de autosuficiencia muy dura. En cierto, Atacama no está muy
como conocido en todos lados, pero es el más duro que hay. Bueno, quitando la Antártica, obviamente, que es frío, pero digamos de los desiertos tradicionales es muy duro, con unas vistas que son como de otro planeta. Esa ha sido la mejor carrera que he hecho. ¿Y cuál fue la otra pregunta, la que peor? O sea, sí, la más desafiante que te quebró o que la pasaste mal. La que peor le he pasado fue en Australia. En Australia Ujú. tuve, bueno, la he pasado mal en muchas carreras, obviamente, pero en Australia yo la vi complicada. Dije: "Ay, aquí me puedo morir". Porque Híjole, sí. me perdí al principio de la carrera, me quedé sin agua, me deshidraté, tuve golpe de calor, no me recuperé, tenía presión de tiempo, fui la última de la carrera, cosa que, o sea, esa para mí ha sido de las mejores experiencias deportivas, pero fui la última de la competencia y entré a 3 minutos o a 2 minutos o tres del corte de la carrera. O sea, la presión, los últimos 40 kilómetros, una carrera de 177 kilómetros non-stop, eh, y los últimos 40 kilómetros los tuve que correr a la velocidad de la que ganó. Y venía ya polvo, destruida, enferma, completamente enferma. Esa fue la más dura. Wow. Pues sí, ha de haber sido muy difícil, pero pues también por otro lado hay satisfacciones. Digo, yo creo que para hacer lo que haces, también tienes que ser medio masoquista, ¿no? O sea, te tiene que gustar eh, el dolor y demás. O sea, no que te guste, pero son retos tan, 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 tan fuertes que, digo, en estos puntos de quiebre te hace pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, acercarte a pensar, pues, qué es de tu vida, qué es lo que estás buscando, pues te saca de tu zona de confort al 100%, ¿no? Mira, lo he conversado con amigas psicólogas y psiquiatras. El tema de qué onda con lo que hacemos esto. Eh, Sin duda, puede que hay muchos corredores que corren y hay algunos que lo dicen abiertamente, que lo tienen clarísimo a nivel consciente, que practican esta distancia porque se quieren castigar de alguna forma. Otros lo hacen porque han tenido, o sea, hay un gran corredor italiano que se llama Mark Olmo, que es un monstruo. Mark Olmo debe tener ahora 70 y tanto, 80 años, pero un monstruo de la ultradistancia, que él lo ha dicho. Hay un documental de él que lo dice claramente. O sea, hay gente que corre por ira, hay gente que corre por traumas, hay gente que corre porque quiere castigar. Hay de todo en este deporte. Hay gente, obviamente, de todos los perfiles. La mayoría no muy equilibrados, que digamos. En mi caso personal, yo, yo estoy bastante cercana de la filosofía de un poco el pensamiento estoico, el pensamiento de los estoicos, de que definitivamente los grandes logros o los grandes autodescubrimientos están más allá de nuestros miedos, y que tienes que salir de tu zona de confort para poder entrar en contacto con otro tipo de experiencias que sin duda para mí me retribuyen de muchas maneras. Entonces, no me gusta, o sea, no me gustan los momentos en que me duele mucho, no me gusta, o sea, no es la parte que yo disfruto de la carrera, pero entiendo que es parte de lo que tengo que vivir para poder ganar las otras cosas que sí gano. Y en ese sentido siento que he ganado mucho. Simplemente yo Ajá. soy feliz corriendo. Yo me realizo cuando estoy corriendo, descubro muchas cosas de mí misma, entro en contacto con lo mejor y lo peor de mí, y me doy cuenta y crezco como persona, y me hace feliz. Entonces, si el precio que tengo que pagar es para descubrir muchas cosas de mí y del mundo y de mil cosas, de mis hijas, de mi entorno, tomar decisiones importantes de vida, estoy dispuesta a pagarlo. Pero un poco pero yo lo veo por el lado de que es un requisito necesario, es un precio a pagar, en el fondo. Sí, aparte se convierte, digo, evidentemente cuando hacemos deporte y demás, y me imagino que a esos niveles, pues las endorfinas que creas, pues también es como una especie de adicción, ¿no? Que te gusta, que te mueve, que te motiva. También está el libro de The Rise of Superman, ¿no? En el cual hablan de ese estado de flow y cómo, pues, los deportistas de alto rendimiento y también
todos estos de juegos de X Games que hacen cosas que dices son sobrehumanas, cómo van superando la barrera cada vez más y más y más, es para ellos pues la satisfacción máxima, ¿no? Entonces desde ese punto de vista pues lo entiendo bien y creo que, digo, tener logros como los que has tenido tú, tienes un récord Guinness de correr 7 ultramaratones en todos los continentes, me parece que en 7 días, corrígeme En menos de si 7 estoy días, bien, sí. y eres pues la única mujer latinoamericana en obtener ese título. ¿Qué fue esa experiencia para ti? ¿Qué significó para ti? Mira, como todas las cosas buenas que pasan en mi vida, son coyunturas. Lo más loco de todo es que ese récord se dio en un contexto totalmente así de casualidad. Literalmente estábamos, mi marido y yo, en Alemania en diciembre del año anterior, de 2016. Había juntado unas millas, mis hijas estaban en México con su papá, con la familia paterna, así que nos fuimos a Alemania con las millas, estábamos perdidos en un hotelito en los Alpes, saliendo a entrenar 7 kilómetros, 8 kilómetros al día en plena invierno, cebándonos, invernando literalmente. Y nos llama Richard Donovan, que era el dueño del World Marathon Challenge, que es este evento que se realiza, el evento se realiza todos los años, pero la gente corre maratón. Es una competencia muy costosa, cuesta como 38.000 o 39.000 euros. ¿Por qué? Porque los atletas van en un avión charter, o sea, un avión te va llevando por el mundo. Y nosotros somos muy amigos de Richard y producíamos para Richard una carrera acá en Chile todos los años en el desierto de Atacama. Entonces, Richard es un gran corredor irlandés, un tipo súper loco que ha corrido, atravesado Estados Unidos corriendo, un ultramaratonista empresario. Richard nos habla en diciembre y nos dice, oye, se acaban de desocupar 2 cupos para el World Marathon Challenge, pero tendrían que presentarse en Punta Arenas, haz de cuenta, 12 días después. Y Stan y ya nos quedamos así como con 5 kilos de sobrepeso, corriendo 6 kilómetros al día. Vamos. Entonces, regresamos el auto que habíamos rentado en París, entregamos todo antes, cancelamos los hoteles, cambiamos el boleto de avión y nos regresamos a Chile. Llegamos a Chile, agarramos las maletas, organicé toda la logística porque mis hijas llegaban de México, estaban todavía medio pequeñonas, y para Punta Arenas. Y estando ya en esa preparación, Richard me dice, oye Naila, fíjate que hay una corredora, no sé si escocesa o irlandesa, que quiere romper el récord Guinness y hacer esto en ultradistancia, 50K. Me dice, ¿te gustaría romperlo tú? Le dije, Richard, no estoy corriendo nada. O sea, ya vine así en vivo a correr 42 kilómetros, 7 días seguidos. 50, si quieres implantar el récord. Los demás corren 42, tú cruzas la meta y corres 8 más. Y le dije, va. Y así fue. Así fue como surgió, o sea, cero planeación, cero nada. O sea, yo no habría tenido ninguna posibilidad financiera de pagarme logísticamente, porque imagínate, el día 1, de entrada para correr de Punta Arenas a la Antártica, ahí es el único vuelo que no es el vuelo charter. Hay un Illusion, que aparte ya es una experiencia en sí mismo, que es un avión de guerra soviético, que es un avión de carga, más bien, no de guerra, de carga, que no tiene asiento, que vas contra la pared, una parte contra la pared, otros asientos medio montados, con la carga delante de ti moviéndose, con una pantalla donde pone subtítulos, porque el ruido es tal que en lo que sea que diga el capitán no se oye nada. Volamos todo se vuela a la Antártica cuando hay ventana de tiempo, cuando el capitán dice, ahora volamos. Llegas a la Antártica, tienes que esperar a que haya una siguiente ventana, porque para garantizar que sea en 7 días, tienes que empezar a correr en la Antártica con la garantía de que terminando de correr, o sea, 5 o 6 horas después, tienes que poder subir al avión y regresarte a Punta Arenas. ¿Me explico? Ajá. Entonces, estuvimos varados en la Antártica como 3 o 4 días, ya no me acuerdo cuántos, porque no había, el avión va, te deja y se regresa. No hay condiciones. Entonces, cuando volvieron a ver las condiciones, el capitán se comunica desde Chile a la Antártica y dice, ahora, a correr. Puede ser las 2 de la mañana, las 5 de la tarde, a lo mismo. Entonces, a esa hora nos dijeron, ya, a correr. Uno guarda todas sus chivas y a correr maratón. Cruzo la meta de maratón, que aparte gané la carrera. Ese maratón lo gané junto con la corredora chilena, que fue la que ganó el total de los maratones, Silvana Camelio, que ella vive en Punta Arenas.
Ganamos las dos, entramos punta de la mano en ese primer maratón. Yo crucé la meta, ella celebrando y yo hacer 8 kilómetros más. Terminamos, que sube el avión, Punta Arenas. Llegamos a Punta Arenas, me acuerdo que llegamos como en la tarde, y nos dieron como 5 horas, ya 3, 4 de la mañana o 5 de la mañana estábamos en el malecón de Punta Arenas para hacer la versión América del Sur. Corrimos, 42 los demás corredores, yo mis 50 kilómetros. Nos subieron a un avión para Miami. Como el aeropuerto de Punta Arenas no es un aeropuerto internacional, tuvimos que hacer una escala en Brasil, en Manaus. Nos bajaron del avión como a las 3 de la mañana, destruidos ya obviamente todos, ya llevábamos 2 maratones en 2 días. Bajarnos en Manaus, todo el rollo, hacer aduana, cambiar de avión, cambiar de esto, a Miami. Miami, nos llevaron a Miami Beach. La gente en la mañana en patines, todo el mundo precioso, y nosotros calor de madre, con ropa de corredor. Tercer maratón, día 3, Miami. Terminamos en Miami, nos habían reservado una habitación para darnos baño a las mujeres y uno para los hombres, a como a 3 cuadras de donde estábamos corriendo, arrastrando mi maletita después de correr 50K, al hotel, bañarnos, volar a Madrid, previa escala en Portugal porque había cambio de tripulación. Llegamos a Madrid, día 4. En Madrid corrimos, me acuerdo, había frío, corrimos ya en la tardecita en un parque, 42 todos los corredores, yo mis 50K, nos subieron a un avión para Marrakech, Marruecos. Llegamos a Marruecos, nos bajaron, nos llevaron a un hotel, nos dieron ahí fue la primera noche que pudimos dormir en una cama como onda 3, 4 horas, y antes del amanecer estábamos corriendo alrededor de unos jardines de un Palacio del Rey. Y de ¿En ahí, qué mes era esto? en enero, en finales de enero. Enero. Justo hoy se cumple, hoy estaba corriendo yo en Australia. O sea, empezó el 20 y tanto de enero. De Marruecos nos subieron al avión y ahí ya era un vuelo largo que era Dubái. Por lo menos dormir en el avión. Ahí yo me enfermé horrible, el estómago tenía una gastritis, una cuestión espantosa. Llegamos a Dubái, un calor, así corriendo por la típica imagen de Dubái donde ves el edificio de la Vena, precioso, y nosotros corriendo en un loop de 1 kilómetro para allá, 1 kilómetro para acá, 1 kilómetro para allá, 1 kilómetro para acá, 50K. Y de ahí a Australia. Y en Australia llegamos a las, no sé, hemos llegado a las 10 de la noche, a las 12 de la noche estábamos corriendo. Entonces, la logística, o sea, en el Inter pasan lo que te puedas imaginar. Yo ya en Dubái estaba reventada. En Dubái dudé. De hecho, en Dubái corrí los 42 muy lento, porque dije, o es esto o no termino. Y los últimos 8 casi los caminé, pensando en que me faltaba uno y que físicamente ya no daba más. Entonces, ¿qué se siente cruzar la meta en Australia ya cuando cumplo mi objetivo? Muchas cosas, porque primero no me preparé para eso. No estaba ni en mis planes, no estaba en nada, para nada. No había entrenado para ello. Así es que la satisfacción de nuevo, de usar la base que uno tiene, de usar la capacidad mental cuando uno define un propósito y enfocarte en el propósito y darle hasta que salga. Y darle hasta que salga, lidiando en el Inter con lo que se presente, que se presentaron muchas cosas, obviamente. Maravilloso. Ahora, a mí el Guinness como tal, a mí en verdad no o sea, es una cerecita. Para mí lo que tiene valor es, mira, aquí está el Guinness aquí atrás, de hecho. Ajá. Y lo tenemos en la oficina. Yo soy anti poner esas cosas, pero mi marido quiso ponerlo. Yo no sé, yo lo tendría guardado en un cajón probablemente. No, pues es un gran mérito, un gran logro, y pues digo, después de tantos años poder lograr eso se me hace algo increíble. Te felicito por eso, Nayla. Muchas gracias. ¿Cuáles dirías que son los principios básicos para vivir en bienestar? Entramos en materia. Mira, el tema del bienestar está un poquito, en este momento está muy en boga. Hay, yo creo que un exceso de información en medios, en redes sociales, en medios, que hace que para las personas que no están muy vinculadas con el tema, llegue incluso a ser confuso y contradictorio a veces. Sin embargo, tratando de aterrizarlo así en una forma muy simple, el ser humano somos varias dimensiones. Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, puedes tener una cuarta, un alma también si la quieres llamar, pero somos todas esas dimensiones. Y trabajar por buscar el mejor equilibrio posible
de todas esas dimensiones es encaminarte hacia el bienestar, desde mi punto de vista. Entonces, Ujú. ¿qué incluye eso? Un universo amplísimo que si quieres ahora nos metemos a trabajar, a conversarlo. Em, pero básicamente para mí el bienestar es eso, es trabajar, es la búsqueda del mayor equilibrio posible entre todas las dimensiones las distintas dimensiones del ser humano. Se me hace padrísimo y digo, justamente aquí en Creciendo, pues son los pilares en los que nos basamos en mente, cuerpo y espíritu. Y yo soy un fiel creyente que para ser feliz, para vivir de una manera feliz, pues tienes que tener un equilibrio en todas esas áreas de tu Así vida, es. ¿no? Y con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en el deporte, pero que cada quien tiene su balance, pues dependiendo de las circunstancias de vida que vive, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que lo hace pues bastante interesante, que no hay una receta secreta como tal, ¿no? Para poder buscar o encontrar ese equilibrio. Y hablando precisamente pues del equilibrio, del bienestar, ¿cómo surgió la idea de tu método Wellness 360? Y platícanos un poco qué es Wellness 360. Mira, o sea, te encuentro toda la razón en cuanto a este equilibrio que además no es el mismo para todo el mundo. Ujú. Hay que pensar que un poco también son las bases de lo que yo conceptualicé como el Wellness 360. Hay que pensar que primero tenemos una condición genética, los seres humanos, tenemos una realidad sociocultural, económica, tenemos paradigmas distintos de cuanto a concepción de éxito, en cuanto a concepción de belleza, en cuanto a concepción incluso de salud y de bienestar. Entonces, tratar de encontrar una fórmula única a mí me parece, por decirlo menos, arbitrario. Yo lo que hice, cómo he ido aterrizando las diferentes experiencias y conocimientos y estudios en el mundo en mi concepto de Wellness 360, bueno, aquí tendríamos que irnos a un poquito atrás. Yo cuando estaba muy metida en el mundo de los negocios, tuve una formación bastante intensa en algo que se llama el pensamiento sistémico. El Ujú. pensamiento sistémico es una técnica, nace como una técnica de los negocios en los 90 de Peter Senge, con su famoso libro La Quinta Disciplina, que habla, que finalmente da herramientas, está pensado para empresas, porque son técnicas de negocio, pero finalmente es totalmente análogo al ser humano. Habla del desarrollo de las habilidades de aprendizaje de las organizaciones y de la comprensión compleja de la realidad. Cuando te vas al mundo de la quinta disciplina, hay dos disciplinas que son fundamentales para mí. La primera se llama dominio personal y no tiene nada que ver con dominar, tiene que ver con conciencia de tu realidad actual y conciencia de tu realidad deseada. Y entender que el camino que hay que recorrer para llegar de donde estás hoy a donde quieres llegar mañana va a estar plagado de dificultades, adversidades y de resistencia. Eso que en pensamiento sistémico se llama tensión creativa. Por Ujú. otro lado, pero finalmente que conlleva, para poder definir dónde estás hoy y a dónde quieres llegar, tienes que tener un alto nivel de autoconocimiento, tanto para una empresa como para una persona. Después estuve también muy metida en teoría de restricciones, que también es del mundo de los negocios aplicado al mundo, al tema industrial, a los procesos industriales. Y aquí, en teoría de restricciones, de nuevo, para tú poder conocer las limitantes o los cuellos de botella de tu sistema, tienes que tener un alto nivel de conocimiento del sistema. Entonces, y esto yo lo vinculo inmediatamente también con el autoconocimiento. Después tenemos el mundo de la inteligencia emocional, donde también me metí a estudiar harto cuando hice la maestría en coaching, donde, claro, la inteligencia emocional te habla de las habilidades interpersonales o sea, contigo y con los demás, para ponerlo en palabras muy simples, no meternos en términos técnicos. Y finalmente, para tú poder conocer tus emociones, administrarlas, controlarlas, tienes que tener un alto nivel de autoconocimiento. Y después me meto en yoga. Y en el mundo del yoga, la mayoría asocia el yoga con la práctica física. Pero la práctica física es apenas el tercer paso de 8 del mundo del yoga. Y entonces entras que el yoga, que el mundo del yoga y todas las escrituras de Patanjali y aparte toda la disciplina que es milenaria en India,
antes de llegar a la práctica física, habla del llama y del niyama, que finalmente es las reglas de conducta éticas y morales para contigo mismo y para con los demás. Si tú mezclas todo esto, finalmente hay un denominador común, que es que para poder entender la realidad, convivir con la realidad o alcanzar un objetivo empresarial, personal, económico, lo que quieras, necesitas un alto nivel de autoconocimiento o de conocimiento de la materia prima con la que tienes para trabajar. Entonces, de ahí, bueno, y después me metí en el mundo un poco en el tema de la epigenética, que es como ayudar con alimentar esa información y ese conocimiento. De ahí yo empiezo a aterrizar que para poder buscar este balance físico, mental, emocional, espiritual, primero tienes que conocerte. Y conocerte a calzón quitado. Y conocerte realmente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué fortalezas tienes? ¿Qué fortalezas no tienes? ¿Qué precondiciones emocionales, psicológicas, psiquiátricas padeces? O sea, ¿qué materia prima, con qué madera voy a trabajar? Entonces, para mí, una de las partes más importantes de lo que yo hago con este programa de Wellness 360 es que me tengo que meter no soy psicóloga ni soy psiquiatra, no se trata de eso, pero sí hay que meterse hasta la cocina con la persona para realmente saber con qué madera vamos a trabajar. Porque todo lo demás, la motivación para que la persona se comprometa con un proyecto de bienestar consigo misma, o la falta de motivación, los recursos, el tiempo que le va a destinar, la inteligencia y las habilidades o sea, habilidades duras y habilidades blandas con las que cuenta la persona, es con lo que yo voy a trabajar. Entonces, mi proceso, mi proyecto de Wellness 360, ¿cuál yo creo que es el gran diferenciador? Es que me enfoco, y por eso no lo puedo hacer masivamente, me enfoco en llegar a conocer realmente con quién estoy trabajando. Obviamente yo soy una facilitadora, yo no, ni soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni voy a atender, pero sí ayudar al coaching a que se conozca de tal manera que el plan que podamos hacer sea realista. Porque si tú propones un plan de bienestar a una persona, ya sea desde el punto de vista nutricional, ya sea desde el punto de vista de activación física, de desarrollo emocional, lo que sea, y no estás partiendo de lo que esa persona en realidad yo creo que es insostenible en el tiempo. Y se convierte en una dieta, en un plan de entrenamiento para un logro de corto plazo, pero no se convierte en un proyecto de vida, de un proyecto de bienestar a largo plazo. Ahora, esto evidentemente, como lo estás mencionando, es algo pues 100% personalizado, ¿no? Porque no es lo mismo para una persona que para otra. Totalmente. No, sí, esa es la limitante y la fortaleza y la limitante. Sí. Y hablando de eso, o sea, ¿qué tanto te meto ahora sí que dentro de la calificación de quién puede meterse a tu método? Tiene que cumplir con ciertas características, o sea, es una persona que ya debe de tener un propósito, tú le ayudas a encontrar ese propósito como tal, tiene que tener cierto equilibrio ya en su vida o hasta qué nivel, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que también lo que mencionas en tu libro, ¿no? Las 5 patas de la mesa, en el sentido de que pues si no estás equilibrado y pues estás cojo de una mesa, pues se desbalancea, ¿no? Y muchas veces como personas pues tenemos algún tema particular que nos genera una preocupación, una frustración y nos impacta en el resto de las cosas de nuestra vida, ¿no? Entonces tienes que encontrar pues cómo equilibras esa parte para poder desarrollar lo otro y buscar ese equilibrio pues para tener todo el aspecto que mencionas ahorita de bienestar, ¿no? O sea, yo no necesito lo que se necesita. La persona que trabaja con la que puedo yo colaborar o que puede participar de esta propuesta mía, de este método que yo propongo, lo que necesita es un nivel de apertura grande, obviamente, y confiar y tiene que confiar profundamente en mí. Porque sin confianza en la otra, yo soy su espejo, yo soy un espejo y una facilitadora. Yo no estoy para decir lo que tiene que hacer, yo estoy simplemente para guiar a la persona
a que se conozca y a que tenga claridad en su propósito real, el propósito auténtico de vida que tenga. Y una vez Ujú. que yo lo ayudo a encontrar ese propósito, si no es que y si se supone que lo tiene claro, también lo ayudo a contrarrestar y a validarlo. Porque pasa bien seguido que las personas tenemos una percepción de nosotros mismos y de lo que queremos que no siempre es. Sí, Entonces, ¿qué necesito yo? Mucha apertura de la persona y que confíe en que el espejo que yo le estoy mostrando está basado en muchos años de experiencia y en una visión sistémica del ser humano. Entonces, claro, si se acerca alguien que lo que quiere es un logro económico, un logro económico, un logro económico, yo te puedo ayudar, yo te puedo dar herramientas de negocio, y herramientas de planeación y metodologías de cómo convertir un objetivo en un plan y llevarlo a la acción. Pero eso no necesariamente va a ser tu bienestar. Si te vas a comprometer con tu bienestar, tienes que abrirte a descubrirte a ti mismo, a conocerte con lo que te gusta y con lo que no te gusta y trabajar en eso. sí, sí, sí. Ahora, para alguien que no tome tu método 360, que digo que es algo personalizado y demás, ¿qué consejo le darías a aquellos que buscan encontrar su propio camino de bienestar? Bueno, por eso en el libro propongo algo bastante más básico en cuanto, o más general, que es un paradigma que aplica a cualquier ser humano, que es que procuren enfocarse en el buscar el mejor balance posible de estos 5 elementos que yo propongo con la mesa de 5 patas, porque definitivamente, y no hay que ser un profesional en el tema para darse cuenta o para reconocer que una persona puede ser profundamente exitosa a nivel social o a nivel económico, pero si tiene una mala salud física, difícilmente va a poder considerarse a sí mismo feliz, exitoso o estar bien. Por otro lado, una persona que tiene una preparación física impresionante o una condición física impresionante, muy buena salud física, pero tiene problemas serios económicos, problemas personales o problemas de pareja, su vida va a estar desbalanceada. Entonces, como regla general, como en esto no hay recetas, porque no creo en las recetas, pero sí yo creo que más o menos responde al paradigma general reconocido por todos, es enfóquense en desarrollar todas esas áreas de su vida, no solamente Ujú. una o dos. Eso sería Sí, como muy general, digamos. no, y digo, yo creo que vale mucho la pena para los que nos están escuchando o viendo que lean el libro de Naila Comienza por ti, porque pues ahí nos podemos dar una buena idea de todos estos conceptos, que la verdad a mí en lo personal me encantan. Hay muchas cosas Muchas, que muchas comparto gracias. al 100%. Digo, ya estamos en febrero, pero yo cada año, fin de año, pues hago todo mi rollo de propósitos y concuerdo contigo de que para los propósitos, pues no es simplemente poner una lista de quiero lograr tal y tal y tal, sino que tienes que tener el qué, el cómo y el cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Y poderlo bajar a fechas establecidas, cómo lo vas a lograr y demás. Entonces, todos estos conceptos vienen en el libro de Naila, que lo recomiendo ampliamente. Muchas gracias. Y viene Em, con palabras simples porque fue mi propósito hacerlo, porque si no, lo demás son deseos. O sea, quiero ser sí, feliz, es un deseo. Quiero bajar de peso, es un deseo. Los objetivos tienen otra forma. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Em, ¿Cómo crees que la educación en bienestar puede impactar positivamente en la vida de las personas, especialmente en la infancia? Ay, esa es una de mis pendientes de vida, ver cómo logro concretar las ideas que tengo al respecto en propuestas concretas que ojalá logren trascender a la práctica. Y para eso obviamente requiero otro tipo de herramientas que no tengo hoy. Mira, he tenido la oportunidad de conocer los sistemas educativos, bueno, obviamente el sistema educativo cubano, el sistema educativo mexicano, conozco un poquito del sistema educativo nórdico y el sistema educativo japonés, que es de los grandes paradigmas mundiales en el tema, y yo considero que urge incluir en la educación básica
estas materias. No sé, se le puede llamar la asignatura de la felicidad, una asignatura, así como tenemos educación física, español, matemática, una asignatura que se llame como quieran, bienestar, felicidad, lo que sea, pero urge enseñar a los niños, ¿no? Enseñarlos a respirar. La respiración está absolutamente subvalorada en la sociedad, sobre todo occidental, y es de las principales, o sea, los principales pilares de la salud física del ser humano y de la salud mental. Ujú. Es gratis, Sí, todos la totalmente. tenemos, la hacemos en automático y no nos enseñan nada de eso. La postura corporal, fundamental en la salud. La cantidad de personas que ya están desarrollando, o sea, se sabe ya que las próximas generaciones a los 20 años van a tener una bola acá, una joroba, literal, porque en el tema postural, cero conciencia. El tema del manejo emocional, control de emociones, cero conciencia. Entonces, si no nos educan con eso, es bien difícil que en la vida adulta desarrolles habilidades que las puedes desarrollar de niño. Entonces, yo tengo una preocupación puntual por ver cómo convertir todo esto en una asignatura que obviamente diseñada acorde a la edad y a la realidad de las personas, de los niños que lo vayan a recibir, pero yo creo que es el siguiente paso necesario en la educación en todo Occidente. Sí, y yo creo que también es un tema que como padres, o sea, si no se puede meter en la escuela, pues es parte fundamental de la educación que También. nosotros le tenemos que dar a nuestros hijos, ¿no? Creo que hay cada vez más conciencia al respecto, digo, dependiendo, ¿no? O nada, pero en este mundo, como decimos, de wellness, o por lo menos nuestras generaciones, que ya estás un poco más consciente, ¿no? Y hay pues todos los canales y medios adecuados pues, para poder fortalecer eso e inculcárselo a nuestros hijos y comparto totalmente, ¿no? O sea, yo no diría que es una responsabilidad, digo, que si lo dieran en la escuela, fabuloso, ¿no? Pero si Es no, que, ¿sabes pues qué pasa? nosotros Porque yo creo que poner, debe ser así. Perdón, yo creo que debe ser así porque en realidad nosotros los que hablamos de wellness somos bien elitistas. Esa es la realidad. Ujú. Somos las personas que conocen siquiera el concepto de wellness, somos en términos proporcionales de la humanidad. Como seres pocos. humanos somos todavía muy pocos. Entonces, es muy difícil pedirle a una familia que vive una realidad complicada, donde hay, en términos proporcionales, en Latinoamérica sobre todo, porcentajes importantes de familias que están completamente disfuncionales, con niveles de alcoholismo, de drogadicción muy altos. Por eso yo creo que sí, ojalá, obviamente lo ideal es que los padres no solamente lo enseñen, sean el ejemplo, que Sí, la forma más potente de educar que tenemos es a través del ejemplo, que esa es otra patita donde cogíamos, porque le decimos a los niños que no hagan cosas que hacemos. Entonces, sí. pero ya estamos mal formados los grandes, pero sí, para poder llegar a más gente tendría que ser, obviamente, los padres que tengan la posibilidad de hacerlo y tienen la responsabilidad de hacerlo, sobre todo si tienes conciencia del tema. Pero ojalá lograr meterlo para que llegue a los niños que son más vulnerables, que no van a tener acceso a este tipo de conocimiento. Sí, sí, tienes razón. Sí, somos la puntita del iceberg y Sí, definitivamente es un tema que tiene que ir cambiando la cultura y pues del tiempo que pasan los niños en la escuela, si poco a poco se puede ir cambiando esta percepción y aprendiendo estos conceptos, pues a lo mejor para las siguientes generaciones también puede ir mejorando, así es. definitivamente. Naila, en tu camino a lo largo de tu vida, ¿no? Que pues has tenido muchos éxitos, muchos retos. eh, ¿Hay algo que te arrepientas de lo que has hecho o que hayas dejado de hacer? Oye, así como arrepentirme, o sea, hay cosas que he dicho, puta, ¿para qué lo hice? O qué mal salió esto. Pero así que me arrepienta que no, porque en verdad tengo una concepción del rechazo bastante particular, del rechazo y del fracaso, bastante particular. Entonces, que son las dos grandes razones por las que las personas en general se arrepienten de algo, pero sí cosas sin hacer
varias y algunas de ellas que siento y veo que va a ser poco probable que las pueda hacer. Entonces, como por ejemplo, hay una carrera que se hace en Grecia que se llama Spartathlon, que para mí es, junto con Badwater, las grandes íconos de la ultradistancia. Esta carrera son 247 kilómetros non-stop en menos de 36 horas. Entonces, es una carrera que combina distancia, alta distancia, con velocidad. Y tiene además más de 70 puntos donde te sacan si no llegas a cierta hora. Yo la hice, no, pero no la terminé. O sea, me sacaron más bien. En el 2000, creo que fue 16. Y no la terminé porque me lesioné. O sea, menos entrar a la carrera ya es un proceso. El proceso de selección y de clasificación es duro. Y después que ya preclasificas, entras a una tómbola, por lo tanto hay un componente de suerte importante. Esta carrera lo que hace es recorre el supuesto camino, porque se supone que está documentado históricamente por Heródoto, pero no es 100% fidedigno, de cuando se fueron a avisar del ataque persa a los espartanos. Filipides se supone que Filipides corrió de Atenas a Esparta, avisó que necesitaban ayuda porque venían los persas, y después de Esparta volvió a Atenas. En este caso, la carrera recorre la parte de Atenas a Esparta. Son 47 kilómetros de pavimento, no plano, duro, porque hay harto cerro en el medio, y bueno, 36 horas para hacer esa distancia es súper exigente. Cuando yo la hice, cuando yo clasifiqué y me presenté, como un mes antes me lesioné. Y me dolía mucho la cadera, un problema en la cadera, y dije, bueno, o sea, ¿puedo correr? Sí podía correr, pero no podía correr rápido. Pero dije, puta, ya el avión ya lo pagué, no me lo van a devolver, ya no me van a devolver nada. Y por otra parte, como es una carrera donde te van sacando, yo dije, yo tengo que pararme en la línea de salida y ver hasta dónde llego. Entonces, obviamente fui con toda la ilusión del mundo, pero muy consciente de que las probabilidades que tenía eran cercanas a cero. Y efectivamente, en el kilómetro 40 y tantos, porque hay 70 puntos de control donde te van diciendo, para afuera. Llego a un punto y me dicen, aquí está a tiempo, pero el siguiente ya no vas a llegar. Salte aquí de una vez. Les dije, no, yo llego hasta donde me sale. Entonces, llegué como al kilómetro 50, por ahí, me sacaron. Ese para mí es un gran sueño deportivo, lograr hacerla. Sin embargo, con las lesiones que yo ya tengo acumuladas, yo no sé si voy a estar en posibilidades de correr largo y rápido. Yo sé que puedo correr largo, todavía puedo correr largo, pero por la base que tengo, digamos, por la cabeza. Sí. Pero físicamente no me da. En este momento no me da. Y eso me genera tristeza. Pensar en que esa carrera no la voy a poder, muy probablemente no la voy a poder hacer. Pero igual lo estoy procesando y lo estoy asumiendo. Sí, es así la cosa. Pues sí, definitivamente. Si pudieras regresar en el tiempo y platicar contigo misma en un momento difícil de tu vida, ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿A qué edad sería más o menos y qué consejo te darías? Muchas edades, porque ahora yo con 50 voy a cumplir ya, recién siento que, bueno, uno a todas las edades cree que es maduro, ¿no? Uno siente se siente maduro casi todas las edades, pero en realidad, supongo que a los 60 voy a pensar que a los 50 era una niña, pero ahora a los 50 sí siento que tengo ya una forma distinta de ver el pasado y de ver la vida. Y bueno, yo he tenido experiencias de vida bien complicadas. Sin duda, migrar sola primero a los 18 años a México. Me fui con los 18 años y después me regresé a Cuba porque no soporté. Y regresé a Cuba para solamente arriesgar mi libertad y para meterme en problemas que me hicieron que definitivamente me tuviera que salir a los 20 años. Entonces yo creo que si pudiera volver en algún momento en el tiempo, bueno, primero me protegería a la niña que se quedó medio abandonada de niña, pero eso ya es más difícil. A los 18 años yo creo que iría a esa etapa en la que me fui a México y que me vi expuesta a situaciones muy jodidas, muy feas, y que no las manejé bien, porque
aún no las manejé bien, que me regresé a Cuba. Tiré la toalla. La tiré por 2 años. Probablemente eso no lo haría. Me habría ayudado a resolverlo y a lidiar con esa adversidad y con esa hostilidad de otra manera. Pero se entiende también, o sea, con 18 años formada en una realidad Claro, completamente, diametralmente opuesta a México, era sí, bastante pedirle a un adolescente. Sí. sí, 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 definitivamente. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué le dirías? ¡Oh, qué difícil pregunta! Porque soy un poquito como esta cuestión de no idolatrar nada, nada, pero claramente hay gente súper interesante. Ahora, a mí me encanta la política, entonces yo creo que me iría, y la filosofía, probablemente me iría muy para atrás en el tiempo. Probablemente me iría a conocer a algún emperador, o a conocer a un Cicerón, o a conocer a un Platón. No sé, yo creo que me iría a ese momento de la época del ser humano, y solamente escucharía lo que tenga que decir. Poder verlos filosofando y planteando conceptos que hasta hoy son parte importante de la visión occidental. Pero no así como una persona en particular. Me gustaría reunirme ver cómo se hacía la política en Roma. Me Sí, gustaría sí, ver sí. cómo filosofaban los filósofos en Grecia. Y solamente yo creo que escucharía básicamente. No sé si tuviera algo más que aportar en realidad. No, buenísimo, buenísimo. Eh, un libro que nos recomiendes, aparte de tus libros, digo, leí el de Comienza por ti, Comienzo por que ti. yo lo recomiendo. ¿Algún libro que te haya gustado que nos quieras recomendar? Muchos libros, me gusta mucho fuera de las cuestiones técnicas, digamos, me gusta mucho la novela histórica. Y, Ujú. y pensando en que pueda ser así como del gusto de un gusto amplio, que no sea como muy clavado en temas así como invicto del tema de los estoicos, porque son como cosas muy puntuales. Yo diría que leyeran, por ejemplo, Los Pilares de la Tierra, eh, que leyeran, bueno, Los Pilares de la Tierra yo creo que es un muy lindo libro. Una novela histórica con su buena carga de romance, con su buena carga de historia, para entender un poco la vida en el mundo antiguo. Ese diría. Pues tengo muchos, te puedo ver a Dostoyevsky, irnos con temas mucho, sí, o sea, obviamente Crimen y Castigo es un gran libro, pero no sé si es para todo el mundo. Hay gente que lo puede encontrar terrible de malo. Entonces, Ujú. para el público más amplio, Los Pilares de la Tierra. Pues muy bien, Naila. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido tu historia con nosotros, sumamente interesante. A mí en lo particular me encanta todo este concepto de bienestar. Es admirable lo que has hecho, y una mujer como tú que tiene estos logros es un gran ejemplo pues para todos los hombres y mujeres que buscamos y que tenemos retos y que muchas veces nos cuestionamos y decimos no puedo o es difícil. Historias como la tuya inspiran, y definitivamente te felicito por lo que has logrado en tu vida, por las metas y objetivos que has cumplido, y pues por este proceso también en ayudar a las personas en el camino de bienestar. Te agradezco mucho, mucho, Naila. Muchas gracias a ustedes, Germán. Feliz de compartir un pedacito de mi historia. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Me encuentran en Instagram como Naila, @Naila Hernández, Naila es con H, Nahila. Es la principal red porque me hackearon el fanpage hace mucho tiempo de Facebook. Así es que en Facebook estoy solo con el perfil y está limitado a 5.000 contactos y está lleno, obviamente. Pero en mi página nailahernandez.com, ahí pueden ver un poquito de lo que hago, de lo que hacemos con el proyecto Rompiendo Límites, que es más allá o sea, el Wellness 360 es una pata de este mundo nuestro que se llama Rompiendo Límites, que es un proyecto que tengo con Cristiana hace más de 10 años, donde hacemos expediciones a lugares increíbles, no solamente para corredores, cualquier persona puede participar. Entrenamos personas también, tenemos una tienda física con temas de running, muchas cosas asociadas al mundo del bienestar y particularmente, obviamente, de correr, de este mundo maravilloso de correr. Con nailahernandez.com, ahí me pueden encontrar rápido, mi WhatsApp, pues, me puedo tardar en contestar, pero contesto yo.
Pues te agradezco muchísimo, Naila. Súper interesante y muy agradable la plática. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo.